Bueno, bienvenidos una vez más al Rincón de Eugenio, bienvenidos a un vídeo apasionante. Bueno, seguramente lo voy a dividir en varias partes porque quisiera dedicarle el momento que necesita cada una de las cartas de las que hoy os voy a estar hablando. En el año 1982, un estadounidense creó un juego de cartas llamado Juego de Cartas Illuminatis, donde supuestamente era un juego de cartas de ficción, donde cada uno de los participantes representaba que pertenecía a un grupo de élite de poder, sobre todo aquellas sociedades secretas, una de ellas como por ejemplo los Illuminati, así se llama, de hecho se llama el juego de cartas Illuminati, y muchas otras organizaciones secretas y también lugares de poder y sociedades en las sombras que planean, planifican y ejecutan ciertos planes pues que la verdad no son del agrado de nadie y que siempre su única intención es dañar al ser humano. Vuelvo a decir que fue en el año 1982. En el año 1983 se le premió con un premio a un juego original, el premio original del año. Y en el año 1990 empezaron ya a investigarle, bueno, pues por lo que mostraba en cada una de las cartas. Intentaron difamarle, contrataron incluso a gente del gobierno de los Estados Unidos, creen que la CIA intervino en algunos registros y demás. Pero en el año 1995, ya que el inventor de este juego de cartas iba sacando pues varias versiones, en el año 1995 sacó una versión de las cartas que ha pasado a la historia, y sobre todo hay un montón de vídeos y un montón de personas que se han fijado en este juego de cartas tan preciso. Los llaman, bueno, sobre todo es el del año 1995, saltó a la fama por la exactitud de alguna de sus predicciones. Otros podrán decir profecías, y yo daré mi opinión, más que predicciones, profecías. Yo creo que lo que estaban mostrando realmente era los secretos ocultos que este hombre, no sabemos cómo, de alguna manera averiguó y quiso mostrárnoslas a aquellos que estamos ajenos de tantos secretos que hay en este grupo de poder. No es una profecía realmente. Una profecía es algo que se dice y ajeno a todo, incluso ajeno a la misma persona o ajeno a la persona que va a hacer cumplir esa profecía, lo desconoce completamente, y cuando sucede es que entonces se dice fue una profecía, tal día se dijo y tal día se cumplió. Pero esto yo no lo veo como una profecía, ya que es algo que se planea, y una vez que está planeado, estudiado, entonces lo ejecutan. Es como decir, yo la semana que viene voy a ir a tal sitio, y entonces antes de ir yo me hago una foto, busco una foto del lugar donde yo voy a ir y hago un Photoshop y entonces la publico. Estaré aquí. Bueno, la semana siguiente voy allí, a ese mismo lugar, y me vuelvo a hacer una misma foto en ese mismo sitio y es idéntica. Entonces, eso no es una profecía. Realmente yo quería ir, estaba trabajando para ello, hice el esfuerzo y lo conseguí. Entonces, más que ser una profecía, yo lo veo como un desvelar de los secretos de estas élites de poder. Sabían secretos, y claro, el reflejarlas en una imagen, eso sí es impactante, porque hasta ya tenían en mente cómo es que iba a quedar
o qué imagen incluso se iba a mostrar. La exactitud de las imágenes en las cartas con los hechos reales son impactantes. De ahí es que pasen como profecías, como predicciones, pero yo ya les vuelvo a repetir que para mí es un desvelo de secretos de las grandes élites de poder. Así que vamos a estar hablando de algunas de ellas y vamos a empezar con una que es, bueno, realmente la más famosa de todas, pero luego vais a ver cuantísimas cartas están desvelando secretos de esta élite de poder. Bueno, pues vamos a estar hablando de algunas de las cartas. Vamos a empezar con la más famosa de todas, una que se publicó en el juego que salió, la edición del año 1995. Esa es una de las más exactas, las que han pasado como las supuestas profecías, supuestas predicciones hechas por este hombre. Y bueno, la verdad que los inventores de este juego de cartas algo sabían y tuvieron la dicha de desvelarlo a todo el mundo para que todos lo supiéramos. En el año 2001, el 11 de septiembre, se produjo el atentado más grande de la historia de los Estados Unidos, cobrándose más de 3.000 vidas o cerca de 3.000 vidas. La verdad que fue impactante. Todos aquellos que nos despertemos y en las noticias, en todos los canales se hablaba de este ataque terrorista, la verdad que no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo, cómo aquellos aviones se estrellaban contra aquellas torres. Pero vamos a ver, porque 6 años antes apareció una carta, que concretamente es esta carta. 6 años antes apareció esta carta, en el año 1995, donde se mostraba un supuesto ataque a las Torres Gemelas. Cuando uno ve esta carta, rápidamente todos nos acordamos de las imágenes que vimos por televisión. Y cuando nosotros comparamos esta carta con algunas otras cartas y algunas otras imágenes, la verdad que la exactitud de las imágenes es impactante. Miren, por ejemplo, esta. Vemos en un lado la fotografía de los hechos y en el otro lado la representación en imagen en la carta. La exactitud increíble. Pero esto era algo que se sabía realmente. Esto no es algo que sucedió, que de pronto el mundo se despertó y Osama Bin Laden decidió atacar. Esto es algo que ya se llevaba planeando muchísimos años antes. Algunas de las teorías de la conspiración hablan de 18 años planeando estos atentados, y incluso algunos hablan de que Osama Bin Laden realmente era un espía que trabajaba para la CIA. Realmente fue un infiltrado en Al Qaeda y que actualmente pues que ni tan siquiera está muerto, incluso que vive en los Estados Unidos de América. E incluso hay varias teorías, algunos muestran pues algunas pruebas, pero lo que sí se sabía era que iban a atacar, que iba a haber un ataque a Nueva York, y justamente iban a atacar las Torres Gemelas y también iban a atacar el Pentágono, y eso era algo que todo el mundo sabía que iba a suceder, y hubo gente pues que quiso lucrarse de ello. Por ejemplo, aquí tenemos a este personaje, Larry Silverstein. Este hombre realmente, mira cómo lo llaman, los negocios criminales de Sion, ¿no? El empresario que se lucró por 2 veces con el 11 de septiembre. Este hombre, este empresario que
que bueno, lo definen, fíjate cómo lo definen con esta palabra. Es una de las palabras que equivale a otro idioma, ¿vale? Esa palabra equivale a otro idioma. Esto se define como el talante de un hombre que después de haber matado a su madre y a su padre le pide al juez clemencia con el argumento que es huérfano. La verdad que cuando yo he leído esto he quedado boquiabierto, porque realmente es lo que este señor hizo. Porque miren, ¿quién es aquel que 2 meses antes del atentado terrorista, de un ataque terrorista, contrata una póliza de seguros o alquila una póliza de seguro de 3.500 millones de dólares, que fíjate, pero este solo cobraría en el caso de un ataque terrorista? Vamos a ver, 2 meses antes ya contrató esa póliza de seguros. Realmente se sabía que iba a haber un ataque terrorista, aunque sí es verdad que fue un ataque terrorista y murieron cerca de 3.000 personas murieron en aquel ataque. Es cierto que sucedió, pero también es cierto que lo sabían. Sabía mucha gente que eso iba a suceder y este empresario se lucró. Fue uno de los que, incluso muchos que trabajan en la bolsa, billonarios, cayeron de la noche a la mañana a la ruina, y gente que estaba en la total pobreza de pronto hace unas inversiones y se convierte en billonarios. Billonarios que se convierten en pobres y se suicidan el 84% de ellos, y pobres absolutos se convierten en billonarios de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque sabía que algo iba a suceder, y que no solamente iba a suceder en las Torres Gemelas, sino que también iban a suceder en el Pentágono. También iba a suceder. Aquí tenemos esta otra imagen que la verdad, ver las dos juntas es impactante, porque nos recuerdan a lo que ocurrió en el 11 de septiembre. ¿Sabían algo? Claro que lo sabían. Realmente hay quien, y yo soy de los que comparto esa teoría, de las que es cierto que hubo un ataque terrorista y es cierto que aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, pero también es cierto que no se derrumbaron por los aviones. Realmente se derrumbó por una demolición controlada. Realmente el gobierno de los Estados Unidos derribó las torres, las derribó. Porque es que, ¿cómo es posible que a la altura en el que chocaron los aviones se derritan el fundamento, los hierros que sostenían, que era la base, el cimiento de las Torres Gemelas? Literalmente se derritieron por el calor. Eso sucede cuando hay un calor que supera los 6.300 grados. Era imposible que hubiera tantísimo calor en los cimientos cuando el ataque realmente fue en los pisos intermedios. Era imposible que llegara el calor a la base. Realmente sí se estrellaron, pero también es que hubo una demolición controlada. Luego de ahí se desató el pretexto ¿de qué? De entrar en Medio Oriente y una guerra por el petróleo. Entonces, algo sabían, claro que lo sabían, estaba todo planeado, estaba todo estudiado, algo que ejecutaron, y alguien que en un juego de cartas de ficción decidió mostrárnoslo. Este es el primero, o las dos primeras cartas que quería mostrarles, pero iremos hablando de mucho más de ellas. Por eso te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido. Vamos a estar hablando de algunas locuras que me pasan a mí por la mente, y esto va a ser una serie. Este ha sido el primer vídeo, pero será una serie, porque vamos a ir hablando vamos a mostrar cartas en cada vídeo que realmente, si estas son impactantes, hay muchas más que también lo son.